exalta la memoria de los cartageneros que resistieron 105 días. Está leído el... Están los ponentes, está el ponente, el senador, está el senador Daniel Cabrales. Tiene la palabra el señor ponente. Gracias, presidente. Usted funge en este momento como presidente del Senado de la República. Y oriundo de Cartagena de Indias, la verdad es un honor en este momento que usted esté presidiendo la plenaria del Senado. Yo pediría a la plenaria que sometamos, primero que el señor secretario lea el informe de la ponencia y que sometamos una proposición del senador Jorge Iván Ospina que tiene el visto bueno de los ponentes y del autor del proyecto. La proposición de este proyecto que lo que busca es conmemorar los 105 días que resistieron los cartageneros cuando lo que se denominó el sitio de Cartagena de Indias. Entonces, hay otra proposición del senador Andrés García Zucardi que yo quisiera que él la defendiera, o que alguien del partido de la U, senador Bernardo Elías, no sé, o senador Ángel Custodio o Manuel Enrique Rosero, que miraran esta proposición del senador García Zucardi para darle trámite. La proposición del senador Iván Ospina, que tiene el visto bueno de los ponentes, es la siguiente. Al proyecto de ley número 34 del Senado. Señor ponente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprobar primero la proposición con la que termina la ponencia y enseguida entramos a mirar proposiciones sobre el articulado. Entonces, señor secretario, por favor lea la proposición con la que termina la ponencia. Sí, señor presidente, la proposición dice: con las anteriores consideraciones, proponemos a la honorable plenaria del Senado de la República dar segundo debate al proyecto de ley número 034 de 2015 Senado, por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena de Indias, ciudad heroica, y exalta la memoria de los cartageneros que resistieron 105 días. Lo firman los dos senadores ponentes en original. Está leída la proposición final del informe de ponencia, presidente. En consideración la proposición con la que termina la ponencia. Anuncio que va a cerrarse. ¿Queda aprobada, señor secretario? Sí, señor, ha sido aprobada. Entonces, ¿hay alguna proposición sobre algún punto, sobre algún artículo? Tiene la palabra el señor ponente. La proposición del senador Oliván Ospina, que tiene la firma del senador Fernando Araujo, de Julio Miguel Guerra, de Daniel Cabrales y Pedro Pereira, el autor, dice así: artículo 3. El gobierno nacional financiará y desarrollará suficiente material audiovisual donde se registren los acontecimientos ocurridos durante la batalla librada en la ciudad heroica, con ocasión del sitio que sufrió por 150 días Cartagena de Indias. El gobierno nacional identificará la fuente de recursos para la realización de este material. Yo pido, señor presidente, que sea aprobada esta proposición y se hará ese proyecto. Tiene la palabra el honorable senador Antonio Guerra. Gracias, presidente. En este recinto, durante años, lustros y décadas, se ha discutido hasta dónde tenemos nosotros la facultad en esta clase de proyectos de obligar, entre comillas, al gobierno nacional a hacer inversiones o inducirlos a gastar por cuenta del legislativo. Yo quisiera saber, señor secretario, si la redacción de esa proposición, cuyo espíritu comparto, tiene o no impacto fiscal,
porque como yo la entiendo y la percibo, sí comporta impacto fiscal, y por ello sugeriría que el secretario y personas que manejan estos temas, como el senador Restrepo, que nos puede ilustrar, la podemos considerar tal cual se ha leído, o sencillamente se sugeriría cambiarle la redacción en las palabras correspondientes. Tiene la palabra el senador Ángel Custodio. Es que el tema de los impactos fiscales a veces lo tomamos muy a la ligera. Yo creo que lo que acaba de expresar el senador Antonio Guerra es la verdad. Por norma, nosotros no podemos introducir gastos, exceptuando si se avala. No sé en qué parte del debate está este proyecto de ley, en primero, segundo, tercero, cuarto, porque si es en último debate, yo la verdad, si es en último debate, y esta es una proposición nueva, es nueva, primero la consecutividad del proyecto de ley. Dejo esa constancia, doctor Guerra. Segundo, cualquier tema que genere gasto debe ser avalado por el gobierno nacional, eso está escrito en Cafarnaúr, en todos lados. La palabra que puede decir el gobierno podrá, y de esa manera queda optativo a la buena gestión que haga el parlamentario y se puede realizar ese tema. Doctor Juan Carlos Restrepo, no sé si le gusta esa palabra, pero creo que esa es la más adecuada en este momento. Gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Guerra. Yo tenía la misma inquietud con el artículo 4 del proyecto, porque el artículo 4 dice que el gobierno nacional destinará recursos y lista unas obras. Entonces, también creo, no sé si ya hubo algún aval del Ministerio de Hacienda, o si no lo mismo, hay que tratar de poner una redacción donde se motive al gobierno para que realice esas obras, porque si no también puede correr el mismo riesgo. Yo sugeriría, en ambas podrá o simplemente el gobierno nacional estimulará o buscará el financiamiento de obras para el tema, pero me parece que lo que está en el artículo 4 no lo podemos aprobar tal y como viene. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el honorable senador Álvaro Astor. Gracias, presidente. Sin duda que la ley 819 prevé que este tipo de proyectos, cuando se tratare de comprometer recursos del presupuesto nacional, deben tener previo visto bueno del Ministerio de Hacienda. Pero en aras de que este proyecto, que es de iniciativa parlamentaria, fluya, creo que es pertinente acomodar en esos términos de condicionales a efecto de que el gobierno nacional estudie la posibilidad de incluir los recursos en su momento, y con ello queda subsanada la inquietud tanto del senador Ángel Custodio como de la senadora María de Rosario Guerra, ¿no? Yo le sugiero al ponente o al autor que presente la proposición, y con esas condiciones quedamos saneados el vicio. Señor ponente, quisiera de todas formas que nos aclare si la proposición es modificatoria, sustitutiva o qué tipo de proposición es. Tiene la palabra el senador ponente. Esta proposición fue concertada en la oficina del secretario general con la ministra de Cultura por el senador Jorge Iván Ospina en su momento. Ahora, yo no vería ningún inconveniente en, como dicen varios senadores, en modificar la palabra de identificará la fuente a podrá el gobierno nacional, porque yo voy a leer nuevamente la proposición y el artículo para que no quede duda en lo que estamos aprobando. Dice, artículo 3, el gobierno nacional financiará y desarrollará suficiente material audiovisual donde se registren los acontecimientos ocurridos durante la batalla librada en la ciudad heroica, con ocasión del sitio que sufrió Cartagena de Indias por 105 días. El gobierno nacional identificará la fuente de recursos para la realización de este material. Y quiero decirle a los honorables congresistas
que esto fue, digamos, acordado con la ministra de Cultura en su momento, con el senador Jorge Iván Ospina. Es una proposición del senador Jorge Iván Ospina que fue, pues, avalada por los ponentes. Vamos, gracias, honorable senador. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, senadores. Yo creo que esa es la única inquietud que hay sobre el proyecto de ley, que como bien nos dijo el senador Aston, es de origen parlamentario y queremos darle trámite. Entonces, yo sugiero lo siguiente, aprobemos el bloque del articulado que no tiene proposición y mientras tanto le pediría al senador Ángel Custodio, no sé si el senador Jimmy Chamorro, la senadora María Rosario y el senador ponente, que terminen de pulir la redacción de esa proposición para enseguida someterla a consideración. Senador Jimmy Chamorro. Gracias, presidente. Es lo siguiente. El artículo propuesto aquí, no sé si es una propuesta modificatoria o sustitutiva, pues obviamente hay que discutirla. Aquí la senadora Guerra también presentaba algo, es que hay otros artículos que también tienen esa misma redacción. Entonces yo lo que pediría es que mientras una comisión que usted está aquí designando se pone de acuerdo, no en ese artículo, en todos los artículos, de una manera elemental y sencilla. Esto es algo que se puede demorar 5 o 10 minutos, sigamos con el orden del día y luego volvemos a este. Y en segundo lugar, presidente, mire, este tipo de proyectos los conocemos muy bien en las comisiones segundas y cuartas. Tienen origen parlamentario. ¿Por qué se presentan? Tenemos que aquí decirnos la verdad. Se presentan por nosotros los parlamentarios para quedar bien con alguna comunidad, con algún municipio, con alguna comunidad, con algún lugar, y lo hacemos. Y obviamente que esto lo hemos venido discutiendo durante tantos años, y finalmente llegamos a un punto, a que la redacción deberá ser siempre podrá, y de esa manera se dé el trámite correspondiente para que el gobierno nacional quede autorizado para cuando él a bien convenga o a bien tenga favorecer, pues darle viabilidad a dicho proyecto. Estos proyectos pues tienen ese fin, que el parlamentario vaya a su comunidad y diga, mire, yo tramité este proyecto, vamos a seguirlo trabajando, voy a hacer lo posible para que los recursos se asignen y podamos entonces cumplir con lo que dice la ley. Esa es mi muy respetuosa propuesta, señor presidente. Si estuvo consultado con la señora ministra de Cultura está perfecto. Sin embargo, siempre este tipo de propuestas requieren de la firma del ministro del ramo y por supuesto concretamente de la firma del señor ministro de Hacienda. Entonces no solamente eso, sino también con respecto al artículo 4, que fue aprobado seguramente por la comisión cuarta, y más aún ahora que este es el último debate el cual está surtiendo este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. De lo contrario, pues yo no me sentiría tranquilo votando este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias a usted, honorable senador. Tiene la palabra el honorable senador ponente. Me parece que ya han llegado a un acuerdo. Pero aquí se lee nuevamente cómo quedaría la proposición. El gobierno nacional podrá financiar y desarrollar suficiente material audiovisual donde se registren los acontecimientos ocurridos durante la batalla librada en la ciudad heroica, con ocasión del sitio que sufrió Cartagena de Indias por 105 días. El gobierno nacional identificará la fuente de los recursos para la realización de este material. Listo, entonces me parece que está bien. Señor secretario, ¿hay alguna otra proposición en la secretaría? Hay una del senador García Zucardi y la senadora María Rosario está anunciando que va a radicar una en este momento. Sobre otro artículo. Entonces, pongamos en consideración el bloque de articulados que no tienen proposición. Habría que excluir el 3 y el 4, presidente. ¿Cuáles artículos se excluyen, señor secretario? El 3, que es el de la proposición que acaba de leer el ponente, y el 4, que hay una proposición de la senadora Guerra de la Espriella. Entonces, en consideración, todos los artículos con excepción del artículo 3 y el artículo 4. Anuncio que va a cerrarse.
Queda cerrada la discusión. ¿Está? ¿No está? Tiene la palabra el senador Guerra. La tiene el senador Presidente, ponente. usted anunció que el senador García también ha radicado una proposición, ¿o es la misma del senador Cabral? No. Háganos claridad, porque la verdad, si son 3 proposiciones, tendrían que ser 3 artículos que queden por fuera de la consideración del bloque, que sería el resto. Señor secretario, hágame la claridad que le pide el honorable senador Guerra. Acá está el 3, que ya se explicó y se corrigió. Falta la del cuarto. Aquí hay una del cuarto. Solamente tiene en proposición el 3 y el 4. Tiene la palabra el señor ponente. Sonido. Sí, gracias, presidente. El senador Andrés García Zucardi tiene una proposición sobre el artículo 4, pero no se encuentra en la plenaria como como usted entendería, senador Guerra. ¿Quién la defiende? ¿La defiende usted como copartidario, senador Benedetti? ¿Qué sugiere? Entonces, Cuando señor no secretario, está le entrego... el autor de la proposición, no se tiene en consideración. Entonces, vamos a someter a consideración el artículo 3. Señor secretario, por favor, sírvase a leer el artículo 3 como viene en la ponencia. El de la ponencia original dice: autorízase al Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Cultura para realizar la convocatoria para la compilación de la historia, así como la elaboración de un guión cinematográfico que permita la realización de un largometraje donde se registren los acontecimientos ocurridos durante la batalla librada en la ciudad heroica con ocasión del sitio que sufrió por 105 días. Estas actividades podrán ser financiadas con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y aportes determinados en la Ley del Cine y el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía. Y la proposición ya corregida para modificar el artículo 3 dice: el Gobierno Nacional podrá financiar y desarrollar suficiente material audiovisual donde se registren los acontecimientos ocurridos durante la batalla librada en la ciudad heroica con ocasión del sitio que sufrió por 105 días. El Gobierno Nacional identificará la fuente de los recursos para la realización de este material. Esta es la que proponen sería en este caso sustitutiva, presidente, porque lo engloba todo. Muchas gracias, secretario. Entonces, se pone en consideración la proposición sustitutiva del artículo 3, como lo acaba de leer el señor secretario. En consideración, el artículo 3, en la propositiva sustitutiva. ¿Está abierto a la discusión? ¿La aprueba el plenario? Sí, lo aprueba, señor presidente. Queda cerrada la discusión. El siguiente artículo, señor secretario, artículo 4, por favor. El siguiente artículo es el 4, que voy a proceder entonces con la misma metodología. Leo el original de la ponencia y el ponente, senador Cabrales, dará lectura a la propuesta. Dice el original de la ponencia para segundo debate. Artículo 4. El Gobierno Nacional, con ocasión de la promulgación de la presente ley, destinará recursos del presupuesto general de la Nación para financiar proyectos en la ciudad de Cartagena de Indias de carácter social, cultural y de infraestructura, tales como estrategias y medidas para la competitividad de Cartagena de Indias, protección costera, plan maestro de drenajes pluviales y control de mareas, sistema de caños y lagos y terminal turístico de cruceros, bulevar turístico de Boca Grande, avenida Bicentenario, avenida Quinta de Manga, transporte acuático, culminación vía perimetral, acueducto Tierra Bomba, recuperación Ciénaga de la Virgen, ampliación corredor industrial de Monal, túnel o puente de conexión Boca Grande Manga. Hasta ahí, los cuales se encuentran priorizados del plan de desarrollo del distrito
tienen concordancia con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo vigente y permiten cumplir con los objetivos de la ley. Ese es todo el artículo 4 de la ponencia, presidente. La tiene el señor ponente. Entonces, le damos la palabra al señor ponente para que lea la proposición de la senadora Guerra. ¿Cómo quedaría? Sonido, por favor, para ponente. Con su venia, presidente, yo quisiera darle la palabra a la senadora María de Rosario Guerra para que ella misma defienda su proposición del artículo 4. Tiene la palabra la honorable senadora. Gracias, presidente. No, simplemente en la misma línea de lo que veníamos hablando, cambiar la palabra de financiará proyectos en la ciudad de Cartagena por gestionará recursos del, destinará recursos del presupuesto. Creo que lo correcto sería gestionar, porque gestionar no le está, lo tiene que buscar, pero no lo está comprometiendo. Entonces, me parece que esa puede ser la manera como pudiera tramitarse ese artículo 4 del proyecto de ley, presidente. Entonces esa entiendo, senadora, que es modificativa. Entonces sometamos a consideración el texto como viene en la ponencia, que ya lo leyó el señor secretario. Entonces le digo a los honorables senadores, en consideración el artículo 4, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? Sí lo aprueba, señor presidente. El de la ponencia para poderlo modificar. Tiene la palabra honorable senador Soto. Es que usted acaba de decir que como viene en la ponencia, con la modificación propuesta por la honorable senadora María del Rosario Guerra. Muchas gracias, senador Soto, pero ya vamos a poner en consideración la proposición de la senadora Guerra. Entonces, como bien lo señala el senador Soto, en consideración la proposición modificatoria que ha radicado la senadora Guerra en el artículo 4, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria del Senado? Sí lo aprueba, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces nos toca ahora el título. En consideración el bloque del articulado, el título. Presidente, el bloque del articulado son 5 artículos, incluyendo la vigencia, para que usted lo ponga en consideración, con las modificaciones ya aprobadas. En consideración de la plenaria, el bloque del articulado y el título. ¿Lo aprueba la plenaria? Sí lo aprueba, presidente. Queda cerrado. Ahora que pase a la otra. Este viene para ley. ¿Quiere la plenaria que se convierta el proyecto en ley de la República en consideración? Sí lo aprueba, presidente. Queda saneado y aprobado. Listo, siguiente proyecto. ¿Cuál es? Para una moción, el senador Jaime Amín. Presidente, gracias. Yo quisiera, con su venia y el nuevo estilo de la mesa directiva, que tuviesen la gentileza de darme el uso de la palabra para dejar la constancia que le solicité al senador Velasco, que extrañamente no, sobre un tema muy sensible, señor presidente. Es un tema muy acuciante para el Departamento del Atlántico y quisiera que me ofreciera el uso de la palabra. Tiene la palabra el senador Velasco. No, una moción. Nos falta un proyecto de ley de honores que es el de la conmemoración de los 100 años de la llegada de Scouts. Permítanos aprobarlo.